Antes de recibir cualquier cosa valiosa en tu vida, hay un precio silencioso que pocos están dispuestos a pagar, porque nada llega sin preparación mental. Este es el precio. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida comienza a desmoronarse justo después de que tomaste la decisión de cambiar? Como si el universo mismo se volviera en tu contra cuando por fin decides ir en serio tras tus metas. No es una coincidencia, es una señal. Porque cuando estás a punto de dar un salto hacia una versión más alta de ti mismo, tu entorno, tu mente, incluso tu cuerpo, reaccionan. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando atrás una identidad que ya no encaja con el lugar al que vas. Esa fricción, ese caos, esa incomodidad, es parte del proceso. Y si no lo comprendes, podrías rendirte justo antes del cambio real. El éxito, como lo entendía Napoleon Hill, no es un evento. Es un resultado inevitable cuando ciertas leyes mentales y emocionales son dominadas. No aparece de la nada. No, se manifiesta por inspiración divina sin trabajo. Llega cuando te conviertes en la persona capaz de sostenerlo. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Antes de recibir lo que deseas, serás desafiado. No por el mundo exterior, sino por tu propio sistema de creencias, por tus hábitos, por tu vieja forma de pensar que no quiere morir. Ese es el verdadero campo de batalla, el interno. Y ahí es donde se juega todo. Cuando estás siendo preparado para algo grande, la primera señal no es una oportunidad, ni un contacto, ni una buena noticia. Es incomodidad, es confusión, es pérdida. Puede que empieces a sentirte fuera de lugar, que cosas que antes te daban satisfacción ahora se sientan vacías, que relaciones importantes comiencen a tambalearse o que pierdas interés por rutinas que antes eran parte de tu identidad. Eso no es destrucción, es ajuste, es tu mente reorganizándose para sostener una nueva estructura. Y aunque duela, es necesario. Hill enseñó que cada adversidad lleva dentro la semilla de un beneficio igual o mayor, pero esa semilla no se activa sola. Hay que cavar dentro de uno mismo para encontrarla. Y es allí donde entra la disciplina mental, la persistencia y el propósito definido. Sin ellos, los momentos difíciles se convierten en excusas. Con ellos, se transforman en herramientas. La mayoría de las personas fracasan no porque no tengan capacidad, sino porque no entienden el valor del proceso. Confunden caos con castigo, incomodidad con error y pérdida con retroceso. Pero quien domina su juego interno sabe que esas señales anuncian una evolución inminente. En ese terreno incierto, cuando el futuro parece turbio y el presente incómodo, es cuando debes hacerte la pregunta más poderosa. ¿Qué parte de mí está siendo preparada ahora mismo para un nivel más alto de vida? Esa sola reflexión cambia tu postura mental. Te saca del rol de víctima y te posiciona como arquitecto de tu destino, porque si tú cambias, todo cambia. El entorno solo refleja lo que llevas dentro. Y si el reflejo comienza a romperse, es que tu imagen interna está mutando. El éxito no tiene que ver con suerte, tiene que ver con preparación invisible. Nadie ve el momento exacto en el que la mente cruza la barrera que la separa de una nueva realidad. Nadie ve el segundo en el que el deseo se convierte en convicción. Pero cuando sucede, lo sabes. Porque todo comienza a alinearse con tu nueva frecuencia. Y eso solo es posible si no te detuviste, si atravesaste el fuego. Si, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, te preguntaste, ¿qué está despertando en mí a través de esto? La mayoría quiere cambiar su vida sin cambiar su mente. Y por eso se estancan. Esperan resultados distintos, sosteniendo pensamientos viejos. Pero el verdadero cambio es interno, silencioso y casi siempre incómodo. Es una muerte simbólica de todo lo que ya no sirve. Y duele. Claro que duele. Porque dejar atrás una versión de ti mismo requiere valentía. Pero ese es el precio. No para obtener algo,
sino para sostenerlo cuando llegue. Así que si hoy sientes que las cosas no fluyen, que estás perdiendo más de lo que ganas, o que te estás alejando de lo que antes te hacía sentir seguro, no huyas, no te confundas, no te detengas. Estás cruzando una frontera interna. Estás siendo moldeado. Y si decides resistir con conciencia, si te mantienes firme aún sin garantías, si entiendes que esto no es castigo sino transformación, entonces estarás listo. Porque cuando lo que has pedido comience a manifestarse, y lo hará, no serás la misma persona que lo pidió. Serás la que puede sostenerlo. Puede que llegue un momento en tu camino donde las pérdidas se acumulen una tras otra. Personas que creías permanentes desaparecen. Proyectos en los que pusiste el alma no avanzan. Puertas que parecían abiertas se cierran sin explicación. Y si no estás preparado mentalmente, podrías interpretar todo eso como una señal de que estás fallando. Pero no estás fallando. Estás siendo filtrado. Estás atravesando una purga silenciosa que no busca destruirte, sino aligerarte. La mente, cuando se expande, no puede seguir cargando con lo que pertenece a una etapa anterior. Lo viejo debe irse. Y ese desprendimiento, aunque incómodo, es señal de evolución. Cuando estás por recibir algo grande, no puedes seguir siendo la misma persona. No solo porque no sabrías sostenerlo, sino porque lo desperdiciarías. El universo mental tiene sus propias leyes, y una de ellas es esta: no recibirás más de lo que tu estructura interna puede contener. Por eso, antes del crecimiento, viene la limpieza. Y en esa limpieza, todo lo que ya no vibra con tu nueva identidad se desintegra. Relaciones, pensamientos, hábitos, incluso sueños. Lo que parecía importante empieza a perder sentido, no porque estés fallando, sino porque estás cambiando. Napoleon Hill hablaba de la importancia de tener un deseo ardiente, pero también advertía que ese deseo debía estar alineado con un propósito definido. Sin propósito, el deseo es capricho, y los caprichos no resisten la incomodidad. El propósito sí. El propósito se convierte en ancla cuando todo lo demás se mueve. Es lo único que permanece firme, mientras el resto se desmorona. Por eso, cuando comienzas a perder, en lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate, ¿estoy aún alineado con mi propósito o estoy aferrado a una idea que ya caducó? Porque muchas veces, lo que pierdes no es un castigo, sino una corrección de rumbo. Y es que, en el camino hacia algo grande, no puedes evitar el proceso de refinamiento. A veces, lo que crees que estás perdiendo es exactamente lo que estaba frenando tu evolución. No puedes entrar a una nueva etapa cargando con el equipaje emocional de la anterior. Por eso duele tanto, porque te estás soltando a ti mismo. Estás dejando morir una parte de tu identidad. Y esa muerte es necesaria. No porque lo que fuiste haya sido un error, sino porque ya cumplió su función. Es hora de otra versión de ti. Aquí es donde la mayoría se confunde. Asocian pérdida con fracaso. Pero si entrenas tu mente bajo los principios del pensamiento enfocado, sabrás que todo lo que se aleja de tu vida, sin tu intervención consciente, estaba sostenido por una vibración que ya no es compatible contigo. Y ese es un signo de progreso, no de ruina. Estás subiendo de nivel, y a cada nuevo nivel le corresponde un nuevo orden. Hay un momento en todo proceso de transformación donde ya no puedes regresar a lo de antes, pero tampoco ves con claridad lo que viene. Estás en el umbral, en ese espacio confuso donde todo parece incierto, y tu mente te tienta con la idea de volver a lo conocido. Ahí es donde se define todo. Porque ¿quién resiste ese vacío? ¿Quién tolera la incomodidad de no saber y se mantiene firme en su propósito, se convierte en un imán para lo nuevo, no por magia, sino por coherencia. Coherencia interna. Eso es lo que activa el siguiente nivel. Cuando tu pensamiento, tus emociones y tus acciones vibran en la misma dirección,
comienzas a moverte desde un lugar de poder. Ya no reaccionas desde el miedo a perder, sino desde la confianza en lo que estás construyendo. Y esa confianza se transmite, atrae, genera oportunidades, abre puertas que antes parecían cerradas. Así que si estás en una etapa donde sientes que estás perdiendo más de lo que estás ganando, no te precipites a conclusiones. No interpretes la poda como ruina. El jardinero no corta la rama para destruir el árbol. Lo hace para que dé más fruto. La vida está quitándote peso muerto. Está despejando el camino para que lo nuevo pueda entrar. Y lo único que se te pide es esto: no retrocedas mentalmente. No vuelvas a buscar seguridad en lo que ya fue. Confía en que si estás perdiendo, también estás ganando claridad, enfoque, espacio. Porque el éxito no se construye sumando cosas sin parar. A veces, el primer paso hacia una vida extraordinaria es soltar lo que ya no suma. Y eso también es una decisión mental. En toda evolución profunda, llega un momento en que comienzas a sentirte desconectado de todo lo que antes te definía. Las metas que te movían dejan de motivarte. Las conversaciones que solías disfrutar ya no te estimulan. Incluso las victorias que antes te llenaban ahora se sienten vacías. Este vacío no es una señal de que estás fallando, es una señal de que estás creciendo. Es la transición silenciosa entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Y aunque duela, aunque te confundas, debes entender: lo que estás sintiendo no es desmotivación, es expansión. Tu mente ha comenzado a intuir que hay algo más grande esperándote, y eso hace que lo viejo pierda su poder sobre ti. Cuando una persona se alinea con su propósito real, la vida ya no se mide por recompensas inmediatas, sino por coherencia interna. Ya no persigues logros para llenar un vacío, sino que construyes desde la plenitud de saber quién eres. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar la niebla. Esa niebla mental que aparece cuando la estructura anterior comienza a disolverse. No hay claridad total, no hay mapa exacto, solo una certeza interna. Esto ya no me representa, y no sé aún qué vendrá. Es en este punto donde muchas personas se sabotean, porque la mente humana detesta el vacío. Quiere control, definiciones, certezas, y cuando no las encuentra, regresa al pasado. Se aferra a lo que conoce, aunque eso que conoce ya no tenga sentido. Este es el punto de quiebre. Aquí es donde se define si sigues creciendo o te encadenas otra vez a una vida que no te representa. Si cedes ante el miedo al vacío, volverás al ciclo. Pero si lo atraviesas, si resistes sin respuestas, algo nuevo empezará a emerger. Napoleon Hill hablaba de la importancia del pensamiento organizado, de la autosugestión, de la repetición dirigida como herramientas para moldear la mente. Pero todas esas herramientas tienen un requisito previo: la disposición a tolerar la incertidumbre sin perder el rumbo. Porque nadie accede a un nivel superior desde la comodidad. La incomodidad es la prueba de acceso, y la claridad, el premio por cruzarla sin rendirte. Empiezas a darte cuenta de que lo que más importa no es tenerlo todo resuelto, sino mantener la visión aun cuando el entorno no la valida. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero el verdadero carácter se forja cuando todo va mal y aún así decides mantenerte firme. Eso es pensamiento definido. Eso es dominio personal. Eso es el juego interno. En esta fase del camino, sentirás muchas veces que estás solo, que nadie te entiende, que estás caminando a oscuras. Y quizá es cierto. Pero también es cierto que todo líder, todo creador, todo visionario ha pasado por ahí. La soledad no es un castigo, es un espacio sagrado. Es el silencio necesario, donde la mente se reprograma, donde dejas de responder al ruido exterior y empiezas a escuchar tu verdad interna. La voz que no grita, pero que nunca se equivoca. La voz que te susurra que aún sin certezas, estás exactamente donde debes estar. Esa es la transición más poderosa que puedes experimentar,
dejar de vivir en reacción al mundo y comenzar a actuar desde una visión propia, desde un diseño mental alineado con tus valores, tus metas reales, tu propósito más profundo. Y eso requiere fuerza, porque vivir desde lo que uno cree, en lugar de lo que los demás esperan, no es cómodo, pero sí es real. Y la mente real tiene poder, tiene peso, tiene dirección. Cuando el exterior ya no se alinea con tu interior, tienes dos opciones: rebajarte para encajar o elevarte para construir. No puedes hacer ambas. Y ese es el precio de la evolución. Elegirte a ti mismo, aun cuando eso implique soltar lo que antes te hacía sentir acompañado, aprobado o cómodo. Si estás sintiendo esa desconexión, no huyas, no te distraigas, no busques llenar el silencio. Atraviésalo. Hay algo dentro de ti que quiere hablar más fuerte que nunca, pero solo podrás oírlo cuando dejes de correr. Y cuando lo escuches, lo sabrás. Ese será el momento en que empiece tu verdadero camino. Uno de los momentos más desafiantes en cualquier proceso de transformación es cuando el tiempo empieza a jugar en tu contra. Has hecho el trabajo interno, te has despojado de lo viejo, has sostenido la visión incluso en medio de la oscuridad. Pero nada parece moverse. La vida sigue en pausa. Las respuestas no llegan. Las oportunidades no aparecen. Sientes que estás avanzando en círculos, y tu mente empieza a sabotearte con una pregunta venenosa. ¿Y si todo este esfuerzo no sirve para nada? Ese es el punto ciego de muchos: creer que por no ver resultados inmediatos no está ocurriendo nada. Pero eso es ignorar una verdad fundamental del éxito. Los resultados nunca son inmediatos en un proceso real, porque lo visible es lo último que cambia. Primero se moldea la mente, luego la identidad, luego la energía. Y por último, la realidad externa se reorganiza para reflejar tu nueva estructura interna. Pero eso toma tiempo. Y si no entiendes esto, te impacientas. Y si te impacientas, te saboteas. Y si te saboteas, vuelves al inicio. Napoleon Hill escribió que la mayoría de las personas se rinden a pocos pasos del éxito, no porque no sean capaces, sino porque no están dispuestas a persistir sin pruebas externas de avance. Esperan validación, señales, garantías. Pero el verdadero progreso ocurre en la sombra. Es lento, silencioso y no tiene aplausos. Requiere un tipo de fe que no depende de los sentidos, sino de la visión interior. Es aquí donde el pensamiento enfocado muestra su verdadero poder. Mantenerte firme en la intención, aunque el entorno parezca estático. ¿Y por qué se demora tanto? Porque antes de darte lo que pediste, la vida necesita asegurarse de que no lo vas a destruir. Necesita que desarrolles la madurez, la inteligencia emocional, la estructura de carácter para sostenerlo. Porque si no estás listo internamente, esa bendición se puede convertir en una carga. Por eso, el tiempo no es castigo, es preparación. El retraso no es negación, es refinamiento. Cada día que parece perdido, en realidad es una oportunidad para pulir tu visión, fortalecer tu mente y elevar tu vibración. Aquí es donde debes aprender a confiar no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y si no sabes, es hora de construir un sistema de creencias más fuerte. Porque no se trata de motivación. La motivación es inestable. Se trata de convicción, y la convicción se entrena. Se reafirma todos los días con hábitos, con lenguaje, con enfoque. Nadie llega lejos si depende de sentirse inspirado. Los que llegan son los que hacen lo necesario aun cuando no tienen ganas, porque entienden que su compromiso está por encima de su estado emocional momentáneo. Esta etapa, la espera, es una prueba maestra, no para quebrarte, sino para revelarte. Revelarte si realmente estás comprometido. Revelarte si tu deseo era pasajero o auténtico. Revelarte si quieres resultados o quieres evolución.
porque el que solo quiere resultados se frustra con facilidad. Pero el que quiere evolucionar abraza cada día como un entrenamiento. Y eso es lo que transforma a una persona común en una mente imparable. En este punto es vital desarrollar una relación distinta con el tiempo. Dejar de verlo como enemigo y empezar a verlo como aliado. Cada día que no pasa nada es un día en que puedes pulir tu visión, reestructurar tu pensamiento, elevar tu estándar. El que entiende esto deja de perseguir resultados y comienza a prepararse. Porque sabe que cuando llegue el momento, y llegará, no habrá tiempo para prepararse. Habrá que ejecutar. Y solo ejecuta con excelencia el que ya estaba listo desde antes. Así que si sientes que nada se mueve, no te detengas. No cambies tu visión. No tomes decisiones desde la ansiedad. Recuerda, los procesos más poderosos no hacen ruido. El bambú japonés pasa años creciendo bajo tierra antes de asomar su primer brote, pero cuando lo hace, en pocas semanas alcanza metros de altura. No creció de repente, se preparó en silencio. Igual que tú. Llega un punto en el camino en que no es tu talento lo que marca la diferencia. No es tu educación, ni tus contactos, ni siquiera tus ideas. Es tu capacidad de mantenerte en pie cuando todo te empuja a caer. Cuando nadie cree, cuando los resultados no acompañan, cuando los días pesan más que los sueños. Ese es el momento donde se separan los que juegan a ganar de los que solo juegan a no perder. Y esa separación no se da afuera, se da adentro, se da en la mente, porque quien domina su juego interno entiende una verdad que los demás ignoran. El éxito no es para el que empieza con fuerza, sino para el que termina con convicción. Y para terminar, tienes que atravesar temporadas donde todo en ti quiere abandonar, donde la mente grita, esto no tiene sentido, donde el cuerpo se cansa, las emociones se enfrían y la motivación se agota. Pero aún así, sigues. No por impulso, no por necesidad. Sigues porque ya decidiste, porque tu decisión fue tomada desde un nivel más alto de conciencia y no estás dispuesto a traicionarte. Napoleon Hill hablaba de la persistencia como una cualidad indispensable del carácter, y lo decía con firmeza. La persistencia es al carácter lo que el carbono es al acero. ¿Por qué? Porque es en los momentos de máxima presión cuando se revela la verdadera estructura interna. No importa cuántas habilidades tengas, si tu mente no puede resistir la incomodidad, la demora y la incertidumbre, te quedarás en el camino. Pero si sabes quién eres y qué has decidido construir, ningún obstáculo es lo suficientemente grande como para romperte. Aquí es donde entra la voluntad. No la fuerza bruta, sino esa energía silenciosa que te mantiene en movimiento, aun cuando todo parece haberse detenido. Esa voluntad no se improvisa, se entrena. Se cultiva cada vez que eliges actuar desde el compromiso y no desde el estado de ánimo. Porque si tu acción depende de cómo te sientes, estás en manos del caos. Pero si depende de tu visión, ya estás jugando en otra liga. Una donde pocos llegan, pero los que llegan lo cambian todo. Y sí, habrá días duros, días en que dudarás de ti mismo, días en que todo lo construido parezca tambalearse, días en que el mundo externo no te dé ni una sola razón para seguir. Pero si en ese instante eres capaz de sostener la visión, de recordarte a ti mismo por qué empezaste y de actuar como si ya tuvieras lo que aún no ves, entonces estás a un paso del punto de quiebre, porque el universo, la vida, o como prefieras llamarlo, responde a ese tipo de fe, a esa firmeza sin evidencia, a esa acción sin garantías. Este no es un camino para quien necesita validación constante. Es un camino para el que ha decidido validarse a sí mismo, para el que entiende que el premio no es el resultado final, sino en quién te conviertes al atravesar el proceso. Porque puedes tener dinero, éxito, reconocimiento. Pero si tu mente sigue siendo débil, todo eso será frágil y tarde o temprano se caerá.
Pero si tu estructura interna es sólida, podrás reconstruir lo que sea, cuantas veces sea necesario. Por eso no te detengas. No le entregues tu dirección a una emoción momentánea. No te juzgues por lo que aún no ha llegado. Júzgate por lo que estás construyendo en silencio. Y sigue. Porque no estás solo. Porque todo el que ha logrado algo grande pasó por este mismo umbral. Y porque si persistes hoy, mañana mirarás atrás y te darás cuenta de que este momento, el que parecía insoportable, fue exactamente el que te dio la fuerza que no sabías que tenías. Hay un instante en la vida de toda persona decidida en el que algo cambia para siempre. No es un evento grandioso, no ocurre bajo reflectores ni viene acompañado de aplausos. Ocurre en silencio, a veces en medio del dolor, a veces en la soledad más profunda. Es el momento en que decides, con absoluta convicción, que no vas a regresar a lo que fuiste. Que no importa cuánto cueste, cuánto tarde o cuántas veces tengas que volver a empezar, vas a seguir adelante. Esa decisión no se grita, se siente, se imprime en tu identidad. Y cuando ocurre, ya no hay marcha atrás. Ese momento es sagrado. Porque marca el punto exacto donde dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino. Napoleon Hill hablaba del punto de no retorno mental. Ese punto donde el deseo se convierte en una decisión, donde la intención deja de ser una idea y se transforma en una fuerza. No es la emoción lo que hace eso, es la claridad, la convicción de que has nacido para algo más y que tu entorno actual no define tus posibilidades, sino tu punto de partida. Aquí es donde ocurre un cambio de paradigma. Ya no te mueves porque las cosas están bien. Te mueves porque tú estás. Claro, ya no actúas por impulso o por reacción. Actúas por diseño, por decisión, por visión. Y eso te convierte en una amenaza para todo lo que antes te detenía. La duda, la opinión ajena, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación. Todo eso pierde fuerza frente a una identidad definida, porque cuando sabes quién eres y lo que estás construyendo, el ruido externo se vuelve irrelevante. Pero llegar a este punto requiere algo que muchos evitan: enfrentarte contigo mismo, sin máscaras, sin excusas, sin historias que justifiquen la mediocridad. Tienes que verte tal cual eres, reconocer lo que has evitado, aceptar lo que has permitido y, sobre todo, tomar responsabilidad absoluta por todo lo que hay y no hay en tu vida. Esa honestidad brutal no es cómoda, pero es el portal a la verdadera transformación. Porque mientras sigas culpando al mundo, cedes tu poder. Y mientras sigas esperando condiciones perfectas, te quedarás esperando. La vida cambia cuando tú cambias. Y tú cambias cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando dejas de buscar atajos y aceptas que la única manera de construir algo extraordinario es con intención, enfoque y persistencia. Cuando dejas de preguntarte si vale la pena y te comprometes a hacer que valga. Porque la realidad es moldeable, pero no desde la queja, ni desde el deseo pasivo. Es moldeable desde la acción consciente y sostenida, desde la mente alineada con una identidad nueva. Y sí, es incómodo, porque te empuja a dejar lo que ya conoces, a soltar el papel de persona que intenta y asumir el de persona que lo logra. Eso tiene un costo, pero también tiene una recompensa que ninguna vida común puede ofrecerte: la certeza interna de que estás cumpliendo con tu propósito, de que estás viviendo desde la verdad, no desde el miedo, de que cada día que pasa te estás acercando a tu visión, no solo en resultados, sino en forma de ser. Desde ese lugar, todo cambia. Las decisiones se vuelven más simples. Ya no necesitas motivación, porque tienes dirección. Ya no dependes del reconocimiento, porque tienes identidad. Ya no pides permiso,
porque sabes que tu camino es legítimo. El mundo puede no entenderlo, pero tú ya no necesitas que lo entienda. Solo necesitas ser coherente contigo mismo. Y esa coherencia vale más que cualquier validación externa. Así que si estás en ese punto donde sientes que algo dentro de ti se está quebrando, no te resistas. Estás dejando morir una versión limitada para dar paso a algo más fuerte, más consciente, más alineado. Y cuando la decisión esté tomada, no con palabras, sino con actos, descubrirás que el entorno empieza a cambiar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Todo gran cambio comienza con un susurro, no con un grito, no con una epifanía ruidosa, ni con una señal cósmica. Comienza con una sensación sutil, casi incómoda, de que lo que estás viviendo ya no es suficiente. Esa inquietud que se instala en tu interior, cuando lo que antes te entusiasmaba ahora te deja vacío. Cuando las rutinas que antes te definían empiezan a sentirse como una jaula. Cuando, sin saber exactamente por qué, una parte de ti empieza a decir, esto no es todo lo que hay. Ese susurro es el llamado. Es el primer aviso de que algo dentro de ti está despertando. Y aunque al principio no lo comprendas, aunque te incomode o incluso lo rechaces, sabes que no es casual. Es el inicio de una transformación que no pediste conscientemente, pero que estabas necesitando, porque ninguna vida poderosa nace desde la conformidad. Siempre hay un punto de inflexión, y ese punto casi siempre comienza con esa sensación. Fuiste hecho para más. Pero aquí es donde muchos se detienen, porque ese deseo de más puede ser confundido fácilmente con ambición vacía, con ingratitud, con ego. Y si no tienes una mente entrenada, puedes reprimir ese llamado y conformarte con sobrevivir en lugar de construir. Pero los que entienden el juego interno saben que esa incomodidad es un regalo. Es la mente diciéndote que tu entorno ya no está alineado con tu potencial, que tu visión ha crecido y tu vida necesita expandirse para alcanzarla. Napoleon Hill habló del deseo ardiente como el punto de partida de toda realización, pero no se refería a un capricho pasajero. Hablaba de un deseo tan profundo, tan innegociable, que se convierte en un principio rector. Un fuego interno, que no se apaga con resultados pequeños ni con éxitos mediocres. Ese deseo es la evidencia de que estás siendo llamado a actuar. Y si lo ignoras, te condenas a vivir una vida de repetición, de distracciones, de logros vacíos que nunca terminan de llenarte. Lo que sientes en este momento no es una crisis existencial, es una señal de maduración. Es tu mente espiritual y racional, al mismo tiempo, mostrándote que la expansión no puede esperar más. Es el momento en el que debes elegir. ¿Vas a seguir alimentando una versión de ti que ya caducó? ¿O vas a responder al llamado y comenzar a construir la nueva? Ese proceso no tiene fórmulas. No hay un manual. Lo único que tienes es tu conciencia, tu incomodidad y tu decisión. Pero eso es suficiente, porque en el instante en que decides honrar ese llamado, todo en ti comienza a reorganizarse. Aparece claridad donde antes había confusión. Se abren caminos donde antes solo veías muros. Y aunque no se resuelve todo de inmediato, algo cambia. Ahora tienes dirección. Y una mente con dirección es más poderosa que cualquier circunstancia. Sentir que quieres más no es debilidad, es expansión. Es señal de que has completado una etapa y estás listo para la siguiente. No necesitas pedir permiso. No necesitas justificarte, solo necesitas ser honesto contigo mismo. Reconocer lo que ya no vibra contigo. Dejar de forzar la permanencia en lugares, trabajos, relaciones o estilos de vida que ya no representan tu verdad. El mundo está lleno de personas que decidieron ignorar ese susurro, que lo silenciaron con distracciones, con validación social, con rutinas automáticas. Y por fuera parecen estar bien, pero por dentro están dormidas, vacías, esperando que la vida les dé lo que solo ellas pueden construirse. No seas una de ellas.
Si estás sintiendo el llamado, escúchalo, respóndelo y comienza. No necesitas tener todo claro, solo necesitas dar el primer paso con honestidad y presencia. Lo demás se revelará en el camino, porque cuando la decisión es real, la vida responde. Todo el trabajo interno, todo el pensamiento enfocado, toda la transformación silenciosa, no tienen sentido si no das el paso. El paso real, el que deja atrás el análisis, el que convierte la preparación en movimiento, porque llega un punto en el camino donde ya no se trata de pensar más, ni de procesar más, ni de esperar a sentirte listo. Se trata de actuar, con todo lo que eres, con lo que sabes y lo que no sabes, con miedo si es necesario, pero con decisión. Hay una verdad que marca la diferencia entre los que logran y los que solo sueñan. El éxito no responde a la perfección, responde a la acción. El universo mental es un espacio dinámico. Reacciona a lo que haces, no a lo que planeas hacer. Y si has llegado hasta aquí, si has atravesado la incomodidad, la pérdida, la espera, la transformación, no puedes quedarte detenido ahora. No puedes hacer del crecimiento interno una excusa para postergar el impacto externo. Napoleon Hill lo expresó con claridad. La fe sin acción no sirve. La fe debe expresarse mediante una acción continua. Porque no importa cuánto creas en ti si no estás dispuesto a moverte. No importa cuán claro tengas tu propósito si no tomas decisiones alineadas con él. La manifestación no es un evento místico, es una consecuencia. La consecuencia de alinear pensamiento, emoción y conducta hacia una dirección definida. Pero para actuar con poder, necesitas algo más que motivación. Necesitas estructura mental. Necesitas una imagen interna clara de quién eres ahora. Porque ya no eres el mismo que empezó este proceso. Ya no piensas igual, ya no sientes igual, ya no vibras igual. Y por lo tanto, ya no puedes actuar igual. El paso final del cambio es actuar desde la nueva identidad, no desde los viejos hábitos. Porque si vuelves a moverte como antes, reproduces el pasado. Pero si actúas desde tu versión elevada, todo lo que hagas será una afirmación silenciosa de tu transformación. La acción es lo que sella el cambio. Es lo que transforma el deseo en resultado. Es lo que te permite ocupar el lugar que ya es tuyo por derecho mental. Porque nadie te va a regalar ese lugar. Nadie te va a entregar tu propósito en bandeja. Tienes que ocuparlo. Tienes que sostenerlo. Tienes que demostrar, no al mundo, sino a ti mismo, que estás listo para cargar con el peso y la gloria de una vida construida desde la conciencia. Y sí, puede que el entorno no se ajuste de inmediato. Puede que no veas grandes resultados al principio. Pero si sostienes tu acción, si no paras, si cada paso que das está alineado con tu visión, lo que parece invisible se volverá inevitable. Porque las leyes mentales no fallan. Lo que siembras, en pensamiento y acción, lo cosechas en realidad. Entonces, este es tu momento. No para pensar más, no para esperar confirmaciones. Es momento de actuar, de decidirte, de dar el paso que siempre postergaste, ese que sabes que cambia todo, el que te compromete, el que te obliga a crecer, el que te pone en una posición donde ya no hay vuelta atrás. Hazlo. No desde la prisa, no desde la presión. Hazlo desde el poder de quien ya cruzó la frontera interna. Desde la conciencia de quien ya dejó de buscar garantías y eligió confiar en su dirección. Porque si llegaste hasta aquí, ya no eres una persona común, ya no puedes vivir una vida común. El precio de despertar es que ya no puedes dormirte otra vez. Ya no puedes ignorar tu llamado. Ya no puedes quedarte cómodo. El cambio no está por venir, el cambio eres tú. Y ahora te toca vivir como tal.